Pues un ejercicio más, el número 23. También de matrices. Seguramente después de este ya empiece a trabajar los determinantes, pero todo se verá. Lo voy a hacer parte 1 y parte 2, porque tiene dos apartados más, pero si los escribo ahora no me cabrá bien las explicaciones de las soluciones de los dos apartados. Entonces hacemos dos vídeos, en uno el A y el B, y luego en el otro vídeo el C y el D, el apartado C y D. Nos dicen, ejercicio 23, para una matriz cuadrada se define su traza como la suma de los elementos de su diagonal principal. Es decir, tenemos una matriz cuadrada 1, menos 1, 2, 0, 3, 1, menos 2, menos 1, 4. Tenemos una matriz cuadrada A. La traza de A sería la suma de los elementos de la diagonal principal. 1 más 0 más 4, 5. ¿De acuerdo? En eso consiste la traza. Entonces, dice, perdón, en lo que sigue A y B son dos matrices cuadradas de orden 2 por 2. Es decir, no nos vamos a meter en las 3 por 3. La definición es la misma. Fíjate cómo te lo ha dicho. Para una matriz cuadrada se define su traza como la suma de los elementos de su diagonal principal. Esta es cuadrada, es una 3 por 3. La definición esa sirve para cualquier matriz que sea cuadrada. 4 por 4, 5 por 5. La suma de los elementos de la diagonal principal es la traza. Pero vamos a hacer estas pruebas para matrices de orden 2 por 2. Es decir, de dos filas y dos columnas. Entonces el apartado A dice, comprueba que se verifica que la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. A veces parece que me están diciendo lo mismo en un sentido que en el otro. No, en este me están diciendo, si tú tomas una matriz A cuadrada 2 por 2 y otra matriz B cuadrada 2 por 2, tienes dos caminos. Sumarlas primero como matrices y luego sacar su traza, o sacar la traza de cada una de ellas primero y luego sumar la traza de una más la traza de la otra. Lo que me está diciendo es que esos dos caminos llevan al mismo sitio. Pero fíjate que son dos operaciones en principio distintas, están en un orden diferente. Primero sumo las matrices, luego saco la traza, o primero saco la traza y luego sumo las matrices. Entonces, vamos a comprobarlo. Dice comprueba, no me dan... Lo único que me dicen es que son matrices 2 por 2. Lo tenemos que probar en general, no me da unas matrices concretas y me dice comprueba con estas matrices que se cumple determinada propiedad. Entonces lo tenemos que hacer, pues, matriz A, B, C, D, tenemos que hacerlo en general. Matriz B, A, B, C, D, E, F, G, H. Dos matrices 2 por 2, cualesquiera. Tenemos que probarlo para dos matrices, sean las que sean. Entonces vamos a hacer esto primero. Vamos a hacer A más B. Y las voy a sumar ya directamente, casi. Bueno, las copio. Por tenerlas una al lado de la otra. Lo que se oiga de ruido son petardos. Están en fiestas. Bueno, habría que decir estamos en fiestas. Yo lo que pasa es que estoy aquí al curro. Pero bueno. Suma de matrices 2 por 2, elemento a elemento. Este va a ser A más E, el de al lado B más F. Estoy haciendo uso de la definición de la suma de matrices. C más G, D más H. Y ahora que las hemos sumado, tenemos esto de aquí. Sacamos su traza. Traza de A más B ya calculada. Traza de A más B ya calculada es... se define su traza como la suma de los elementos de la diagonal principal. Pues A más E
más D más H. A más E más D más H. Eso por un lado. Con eso hemos hecho esto y esto. Y ahora vamos a hacer lo otro. Traza de A. ¿Cuál es la traza de A? A más D. Traza de B. E más H. Y ahora, traza de A más traza de B. Aquí he sacado las trazas por separado y luego las he sumado. A más D más E más H. A más D más E más H. Y ahora es cuando tenemos que comparar. Y si comparamos vemos que es exactamente lo mismo, salvo el orden, que eso no importa porque son sumas de números reales. Hay que pensar que aquí habría 4 números reales y aquí otros 4 números. La suma coincide. ¿Vale? Coincide y por lo tanto está probado. Que efectivamente me da lo mismo sumar primero las matrices y luego sacar su traza, que sacar la traza y luego sumar las dos trazas que me han salido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues algo parecido tenemos que hacerlo con unos productos. La traza de A por B que sea igual que la traza de B por A. Cuidado, no me están diciendo que A por B sea igual a B por A. A por B y B por A en general son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque no tenemos con las matrices la propiedad conmutativa. Entonces voy a respetar las dos matrices estas porque ya que tenemos que usar dos matrices genéricas, pues usamos esas dos que tenemos ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el producto de A por B, hacer el producto de B por A y sacar las trazas en ambos productos. Y nos dice que comprobemos que también va a pasar lo mismo que antes, que vamos a llegar al mismo sitio. Vamos a llegar al mismo sitio, me va a dar la misma expresión con letras. Pese a que A por B pueda ser diferente a B por A. En general, pese a que A por B sea diferente a B por A, la traza, la suma de los elementos de la diagonal principal, va a coincidir. Bueno, pues vamos allá. Primero hacemos como antes. Hacemos A por B, luego sacaremos la traza. A por B. Aquí sí que es obligatorio escribírselo. A ver, obligatorio. Es que el producto de matrices es, ya lo sabes, peculiar. Entonces, si las tienes una al lado de la otra, pues es más sencillo. Es más sencillo porque se va a llenar todo con letras. Entonces, cuanto más cerca las tenga, mejor. Elemento figa 1, columna 1. Figa 1 por columna 1. AE más BG. A por E más B por G. El de al lado, figa 1 por columna 2. AF BH. AF más BH. Elemento de aquí abajo. Segunda figa, primera columna. CE DG. CE más DG. Figa 2, columna 2. Figa 2, columna 2. CF DH. CF más DH. Y ese es el producto de esas dos matrices cualesquiera en este orden, A por B. Entonces ahora podemos sacar la traza de A por B, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces será AE más BG, ese es el primer elemento, más CF. Con los números reales tenemos las propiedades conmutativa asociativa, o sea que aquí da igual, se podrían cambiar de orden, pero vamos, lo hacemos en orden tal cual está. AE más BG más CF más DH. Y ahí tenemos la traza de A por B.
Vale, pues ahora tenemos que hacer la traza de B por A. Con lo cual primero hay que hacer el producto, mucho cuidado, tenemos que cambiar las matrices de posición. Ahora la B va a la primera, EF, GH por ABCD. Entonces hacemos el producto. Primer elemento, fila 1, columna 1, EA más FC. EA más FC. El elemento de al lado, fila 1 por columna 2, EB más FD. EB más FD. Fila 2, columna 1, GH por AC, G por A más H por C. Y ahora último elemento, fila 2, columna 2, GB más HD. Entonces, un simple vistazo permite ver cómo A por B nos da unas combinaciones de letras y B por A nos da otras. Es decir, en general A por B y B por A son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. EA y AE es lo mismo, pero F por C y B por G ya dará resultados diferentes en general. ¿De acuerdo? Entonces se está viendo ahí ya la no conmutatividad del producto de matrices. Otra cosa sea la traza. Otra cosa sea la traza. Ahora la traza de B por A es la suma de los elementos de la diagonal principal, que es EA más FC más GB más HD. Entonces miramos esto y miramos esto. EA es lo mismo que AE, FC es lo mismo que CF, GB lo mismo que BG y HD lo mismo que DH. Están cambiados de posición y también por conmutatividad y también por asociatividad están cambiados. Bueno, no, también es conmutatividad los elementos que se están sumando, pero es lo mismo, porque estos son operaciones hechas sumas y productos con números reales, y esto también son sumas y productos con números reales, con lo cual el resultado es el mismo. Es como si me estuviesen diciendo 2 por 3 más 4 por 5. Y luego aparte me dicen 5 por 4 más 3 por 2, pues es lo mismo. Es lo mismo porque son números reales. Entonces ahí sí que tengo la propiedad conmutativa, asociativa y todo lo que quiera. Entonces coinciden. Coinciden y efectivamente se cumple para dos matrices cuadradas 2 por 2 que la traza del producto es independiente de cómo se haga dicho producto, A por B o B por A. La traza nos va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una pausita y hacemos los dos apartados siguientes.